Hola chicos, ¿qué tal? Empezamos tema nuevo para primero de bachiller, concretamente el tema cuarto de la resolución de triángulos. Y hoy vamos a trabajar estos 4 ejemplos en donde vamos a resolver todas aquellas medidas que están desconocidas en los triángulos. Como sabemos, en un triángulo rectángulo, cuando nos piden este tipo de ejercicios, debemos de completar cuánto miden los 3 lados y cuánto miden los 3 ángulos. Si empezamos con el primer ejemplo, observamos que los datos que nos están dando son los catetos. Necesitamos calcular la hipotenusa y necesitamos calcular los ángulos agudos. Entonces, para calcular la hipotenusa, puedo emplear lo que llamamos teorema de Pitágoras, que sabemos que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Si despejo C al cuadrado será igual a al cuadrado, que lo sabemos, 5 al cuadrado, más b al cuadrado, que sería 12 al cuadrado. En donde me quedaría que c al cuadrado es igual a 25 más 12 por 12, que es 144. C al cuadrado ya sería, la suma de estos dos sería 169, y si acabo despejando el cuadrado, sería la raíz de 169. Acabo de hacer la raíz y obtengo que me sale 13. Ya sé lo que vale la hipotenusa. La hipotenusa de este triángulo sería 13. Ahora lo que tengo que calcular son los ángulos agudos. Como me están dando estos catetos, yo puedo calcular o bien el ángulo A o el ángulo B mediante la tangente. Yo puedo calcular, por ejemplo, la tangente del ángulo A. Yo sé que es seno partido por coseno. El seno es el cateto opuesto, que sería 5, partido el coseno, que es el cateto contiguo al ángulo. En este caso sería el número 12. Si yo divido 5 partido 12, bueno, aquí ya lo único que tengo es que despejar el ángulo. El ángulo, ¿qué será igual? El ángulo será a la inversa de la tangente, que en este caso es 5 partido 12. Eso se puede poner así, o también se puede poner como el ángulo de A igual al arco tangente de 5 partido 12. Esto ya lo hacemos con la calculadora científica y nos saldría de resultado 22,62 grados. Y ya tendríamos ahora reflejado el ángulo A. El ángulo A sería de 22,62. Voy a poner aquí 22,6. Una vez que ya sé ese ángulo, ¿cómo calculo el tercer ángulo? Ya tengo el ángulo de 90, el ángulo de 22,6 y yo sé que los ángulos, la suma de los ángulos de un triángulo me saldría 180 grados. Conociendo eso y conociendo el ángulo C, que es de 90, yo sé que la suma de los dos ángulos agudos me tienen que dar 90, porque 90 más 90 es 180. Entonces de aquí deduzco que el ángulo A más el ángulo B tiene que ser igual a 90. Si ya sé A, que A es 22, de aquí despejo B. El ángulo B sería 90 y este A pasa para allá, restando como 22,62 grados. Si hago la resta, obtendría que me sale 67,38 grados. Y así obtengo el segundo ángulo agudo. Ya tendría completado todo el triángulo. Este sería de 67,3. Lo voy a dejar así porque como tengo el triángulo chico no me cabe bien los datos, pero para que sepáis qué ángulo es el que vemos calculado. Entonces ya tengo los 3 lados y ya tengo los 3 ángulos. Ya habría resuelto el primer ejemplo. Si ahora nos ponemos a trabajar el segundo ejemplo, observamos que tenemos un ángulo agudo, el ángulo recto y uno de los catetos. Tenemos que calcular el siguiente ángulo que nos falta y un cateto y la hipotenusa. Para calcular el ángulo que nos falta, ya sabiendo estos dos, sabemos que la suma del ángulo A más el ángulo B
tiene que ser 90 para que al sumarlo con el 90 del ángulo C me dé 180. Entonces de aquí despejo el ángulo B, que no lo sé, que sería 90 menos el ángulo A, que sí lo sé, que es 37. Si a 90 le quito 37, estos son grados, estamos trabajando con grados, si a 90 le quito 37 me sale 53 grados. Ya tengo calculado el ángulo que me falta, que es el de 53 grados. Para calcular los lados, puedo calcularlo. Si aquí tengo, observamos que tengo aquí el seno y justo el lado que hay enfrente. Con el dato del seno de 37, el seno de 37 sabemos que el seno es cateto opuesto partido hipotenusa. El opuesto al ángulo es el 43 y la hipotenusa no la sé. De aquí puedo despejar y puedo calcular la hipotenusa. Si yo despejo, H sería igual, si esto está multiplicando, al multiplicar pasaría dividiendo, me quedaría 43 partido seno de 37. Ya eso lo hago con la calculadora, hago el seno de 37 y divido 43 entre el seno de 37 y me saldría 71,45. Ya tengo el dato de la hipotenusa, que sería 71,45. Ya sé la hipotenusa y ya sé el ángulo que me falta. ¿Cómo calculo el cateto, el último dato que tengo que calcular? Pues yo ya o bien lo hago por el teorema de Pitágoras y calculo ese ejemplo, o bien lo puedo hacer tanto por la tangente como por el coseno. Si yo cojo y hago la tangente de 37 sé que es seno partido por coseno. El seno es 43 y el coseno sería el lado justo que tenemos que trabajar, lo que mide el lado. Lo puedo hacer así y despejar para yo calcular, en este caso este sería el lado B, lo voy a poner como B. Tengo aquí el ángulo B, el que hay enfrente es justo el lado. Si yo despejo B, esto está multiplicando, pasaría dividiendo, me quedaría 43 partido la tangente de 37. Ya eso lo hago con la calculadora y llego a la solución, que sería 57,06. Lo puedo calcular así o incluso también por el coseno. Lo voy a poner para que veáis las dos formas. La tangente no, el teorema de Pitágoras no lo pongo porque en el ejemplo anterior sí ya habíamos trabajado el teorema de Pitágoras. El coseno de 37, sabemos que el coseno es el cateto contiguo o cateto adyacente partido hipotenusa. Si yo voy a calcular el coseno de 37, el cateto contiguo es justo el lado que necesito calcular, partido la hipotenusa, que ya la hemos calculado antes, 71,45. Si yo despejo de aquí el B, B sería el producto del coseno de 37 por 71,45. Si hago esto con la calculadora y lo multiplico, obtengo y voy al mismo resultado, 57,06. De una forma, de la otra, el teorema de Pitágoras, como veis, hay muchas formas de calcularlo. Este ya sería 57,06 y ya tendría los tres ángulos calculados y los tres lados de este ejemplo. Si continuamos con el siguiente ejemplo, también tenemos un lado agudo, un ángulo agudo y el ángulo recto. Para calcular el ángulo que nos falta, hacemos lo mismo, cogemos 90 y le restamos 58. Y ahí averiguamos el ángulo que nos falta, que sería 32 grados. ¿Por qué hacemos lo de 90 a 58? Sabemos que la suma de los tres ángulos son 180, partimos de ahí. Como uno es fijo, es 90, la suma de los dos agudos tiene que ser 90. Entonces, si ya conocemos uno, a 90 le quitamos 58, averiguamos el que nos falta, que en este caso es el ángulo mide 32. Ya tenemos los tres ángulos y ahora solamente conocemos un cateto. Si tenemos este cateto y tenemos este ángulo, justo tenemos el cateto contiguo, el cateto adyacente. Conociendo el cateto adyacente, yo puedo trabajar con el coseno. El coseno de 58
Yo sé que es cateto contiguo o cateto adyacente partido hipotenusa. La hipotenusa es este lado, que es justo el C. De ahí puedo sacar el valor de la hipotenusa. Despejo la hipotenusa, que sería 7, si esto está multiplicando, pasaría dividiendo al despejar. Coseno de 58, multiplicamos en cruz, se me queda multiplicando y luego acabo despejando, que se queda dividiendo. Es como si fuera un intercambio. Si yo ahora divido con la calculadora, trabajo esta operación con la calculadora, 7 entre el coseno de 58, me saldría como resultado 13,2. Ya tengo el valor de la hipotenusa y ya tengo el del ángulo. Este sería 13,2. Ya conozco la hipotenusa y ya solo me queda calcular el siguiente cateto. Tenemos que, simplemente observando, se puede hacer de muchas formas. Yo puedo trabajar con este ángulo, que ya lo conozco. Puedo calcular también para calcular este cateto, lo puedo hacer como he calculado la hipotenusa. Con el coseno de 32, el coseno de 32 sería el cateto contiguo, que no lo sé, que sería el B, partido la hipotenusa, que ya sí lo sé, que sería 13,2. Ya multiplicando esto por esto, obtendría lo que vale el lado que voy buscando. También lo puedo calcular con la tangente de 58. Con la tangente de 58 sé que la tangente es seno partido por coseno, o sea, el cateto opuesto partido el cateto contiguo. El opuesto de este ángulo, su cateto sería este, que es el que estamos justo buscando, partido por el cateto contiguo, que es el 7. Si de aquí es despejo B, sería esto por esto y llegaría también a la solución. Para calcular el lado también lo puedo emplear mediante el teorema de Pitágoras, despejando un cateto, que sé que para calcular este cateto, el b al cuadrado sería la hipotenusa al cuadrado, sería el 13,2 al cuadrado, menos el otro cateto al cuadrado. De ahí después le hago la raíz, el b ya sería la raíz de esta operación de 13,2 al cuadrado menos 7 al cuadrado y ya obtendría también el valor b. Como veis, hay muchas formas de calcular. Lo que tenéis que tener muy claro es cuál es el cateto contiguo, qué ángulo es con el que estoy trabajando y no confundiros de los datos. Cualquier resultado llega a la solución. Por ejemplo, el B sería la tangente de 58 por 7. Si yo lo hago ahora ya con la calculadora, ya B me saldría de resultado 11,2. Lo haga con la tangente, lo haga con el coseno, lo haga con el teorema de Pitágoras y hay más formas. Ahora las primeras, eso es lo que se me ocurre de formas de resolverlo, pero si lo pienso, pues me pueden salir incluso más combinaciones. Ahí tenéis 3 ejemplos para que veáis que no siempre es la única forma la que busquéis, es la única solución, que hay más. Ya tenemos el lado entonces que sería el cateto, que sería 11,2. Ya vemos que tenemos, ya observamos que tenemos los 3 lados y los 3 ángulos, ya estaría completo. Si terminamos con el último ejemplo, hacemos lo mismo, empezamos primero completando los ángulos, porque como me están dando 2 ángulos, conozco 2 ángulos, yo puedo directamente coger 90 y quitarle 71 y obtengo el ángulo que me falta. El ángulo A va a ser igual a 90 menos 71 y 90 menos 71 es 19 grados. Ya tendría el ángulo A que es 19 grados. Y ahora necesito calcular los catetos. Me están dando la hipotenusa y me pide que calcule los catetos. Lo puedo calcular bien trabajando el seno del ángulo B. El seno del ángulo B sé que el seno es el cateto opuesto, que sería el lado B, partido hipotenusa, que es 5,8. Como sé el ángulo, sería el seno de 71 es igual a B partido 5,8. Despejo de aquí el B, que sería seno de 71 por 5,8. Si hago la multiplicación, ¿qué resultado me da? Lo hago con la calculadora y me daría 5,4.
5,48. De ahí calculo justo lo que mide el lado, el cateto que se encuentra enfrente del dato que me está facilitando el problema, 5,48. Lo mismo lo puedo calcular el cateto contiguo a ese ángulo, lo puedo trabajar con el coseno de 71. El coseno de 71 sé que es cateto contiguo, que en este caso es el lado A, partido la hipotenusa, que es el 5,8. De ahí despejo A sería coseno de 71 por 5,8. Si yo hago el coseno de 71 y lo multiplico por 5,8, obtendría 1,89. Y así trabajaría y terminaría de calcular el cateto que me falta por conseguir. Tenéis aquí un ejemplo, ya sabéis que hay muchas formas de trabajar. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.